Bueno, buenas tardes a todas, a todas. Continuando con el tercer aniversario del Centro Social Rey Heredia, en las distintas jornadas en las distintas actividades que hemos organizado, hoy nos propusimos llevar a cabo una exposición sobre el tema de la renta básica. Y coincidiendo con que por otro lado hemos empezado a trabajar en este tema junto con compañeros de Ecologistas en Acción, Balade y otros colectivos, sindicatos y demás, un poco para retomar este tema, aunque en Córdoba se ha llevado, digamos, de forma, diríamos, marginal, no se ha plasmado claramente en ninguna plataforma ni nada de eso, pero sí que creíamos importante traerlo aquí a esta jornada, digamos, como un inicio para continuar más adelante en una jornada específica sobre renta básica que ya os anticipo que se llevarán a cabo el próximo mes de noviembre, el 5 de noviembre. Para hablar hoy lo que pretendíamos un poco solamente es pues abordar de forma, digamos, inicial el asunto para ir creando clima y dando expectativas a los colectivos, a las personas que pudieran estar interesadas. Y para ello pues hemos contado con las personas que inicialmente nos han convocado para estas próximas jornadas que os comentaba. Y en él lo personalizamos en Diego Llanes, que es compañero de Ecologistas en Acción, catedrático de universidad, y por lo que ya le he oído y un poquito he leído, pues lleva tiempo dándole vueltas al asunto este de la renta básica. Sin más, pues os dejo con él, ya os dará las pinceladas respecto a la renta básica y también, pues, si quiere, también un poquito sobre su trabajo en este aspecto. En segundo lugar, agradecer a Rey Heredia, al centro, invitarme para llevar este coloquio y charla, ¿no?, sobre el... ¿Sí? ¿Lo oí sin micro? ¿Más cerca? Que se tiene... Vale. Esta charla sobre la renta básica universal o incondicional. Y el título es ¿por qué apoyo la renta básica incondicional o universal? Es producto de un artículo que yo escribí hace ya un par de años, en el cual mostraba mi interés por este tema. Tengo que decir que mi historia, al contrario de los que normalmente hablan de la renta básica en los medios, yo no soy economista, o sea, no tengo nada que ver con la economía. He sido profesor de genética, fijaros que está lejos la genética, debe estar lejos de la renta básica. Y eso, pues tiene una ventaja. O sea, al no ser economista, tiene una ventaja porque me ha permitido simplificar muchas de las cosas que yo después los economistas profesionales dicen y escriben sobre la renta básica. De hecho, el otro día me sorprendió que el diario Córdoba sacó un artículo sobre la renta básica firmado por una profesora de la Universidad Loyola, que como para no ser como norma, ¿no?, pues era contrario a la renta básica. Eso es normal. Después hay otros, efectivamente también hay que decir que hay otros economistas, fundamentalmente situados en Barcelona y en los círculos de ATAC, que son favorables a la renta básica y a los cuales le debemos muchas de las cosas que hoy voy a contar o que podemos discutir aquí sobre el tema de la renta básica. El problema de los economistas y la economía es un problema que es complicado
porque los términos que ellos utilizan, la inflación, deflación, el tema de las primas de riesgo y todo eso, pues bueno, pues queda fuera. Al fin y al cabo, la economía se reduce para todos nosotros en el dinero que conseguimos para poder sobrevivir. Esa es la economía. Y de eso es lo que yo creo que la renta básica fundamentalmente va a hablar. Y es que el dinero o los fondos que nosotros podemos tener para acometer nuestra vida. Esta renta básica universal o incondicional tiene ya una trayectoria. Bueno, aquí está la definición, en primer lugar, para que todos quede claro que de lo que voy a hablar o que yo entiendo por renta básica es un ingreso pagado por el Estado que a todo miembro de pleno derecho o residente en una sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada. Ese es el kit de la cuestión, por eso está en color distinto, ese es el kit de la cuestión que más problema causa, el que a un señor que no quiera trabajar se le pague la renta básica. Sin tomar en consideración el segundo tipo, si es rico, pobre, independiente, de que pueda obtener otras fuentes de renta y sin importar si vive solo, vive en familia o en una comunidad, como sea. Una cosa importante, aunque ahí no se ve muy bien, es que la renta básica que yo defiendo o que podemos defender es aquella que no restringe o no reemplaza ninguno de los aspectos que hasta ahora hemos conocido dentro del estado de bienestar. Sanidad, educación, todos aquellos aspectos que tanto han costado conseguir se mantendrían con la renta básica. El siguiente, Guillermo. Bueno, la historia, como digo, la historia de la renta básica es una historia que surge, por lo menos en España, de los años 80. Sorprendentemente, quizá España sea de los sitios donde más se debate sobre la renta básica. Es de los sitios que más movimientos, plataformas, páginas web hay sobre el tema de renta básica. Hay hasta 3 páginas en la web donde podéis encontrar muchísima información sobre la renta básica. Además hay también una red internacional sobre la renta básica, o sea que el tema... lo que ocurre es que usualmente cuando llega alguien y defiende que el Estado le va a dar dinero a todo el mundo, por ningún motivo especial, o sea que a todos los que viven o residen en una zona, eso usualmente lo que contaba, dice, bueno, pero este tío está borracho o está loco, no cabe la menor duda. Entonces viene a cuento esas 3 falaces que hay ahí del autor de la película, bueno, de la novela que dio lugar a la película de 2001, Odisea del Espacio, donde en los primeros años 80, digamos los primeros que defendían la renta básica, pues recibían esto imposible y no me hable de tonterías. Esa era la respuesta que está ahí recogida. Hasta los años 90, o sea, hay artículos, y en esto no solamente hay que decir que imposible no me hable de tonterías es una cosa que decía la derecha, no, esto está incluido la izquierda, grupos o personajes importantes de la ecología, o sea, hay una historia de ese tipo contra o cuestionando la renta básica. Nosotros ahora yo creo que nos encontramos en el segundo punto, y es, se puede hacer, pero hay cosas más importantes. De hecho, yo creo que en este país el gran salto que pega la renta básica es cuando en las elecciones europeas Podemos incluye la renta básica en el programa. Ese es el salto cualitativo que hace que la gente empiece a mirar la renta, a pensar qué es esto de la renta básica. Bueno, inmediatamente, por supuesto, hay que decir, en el Estatuto de Autonomía andaluz hay una renta básica. O sea, el Estatuto de Autonomía tiene un artículo dentro del Estatuto donde se recoge la renta básica. Pero ese es uno de los problemas que tenemos, por eso he puesto al principio que yo estoy a favor de la renta básica universal o incondicional, porque la renta básica que aparece en el Estatuto
y que defienden otros colectivos y otros partidos, es una renta básica que al fin y al cabo es una subvención más. Es una renta básica que no es incondicional, no es para todo el mundo, y el que lo vaya a recibir tiene que demostrar primero que forma parte de un colectivo determinado, cuando en realidad la renta básica que yo defiendo es una renta básica que la recibe todo el mundo. Por eso la reciben los ricos, porque la reciben todo el mundo. No hay ninguna diferencia. Ya veremos la diferencia que hay con los ricos y los pobres, ¿no?, con respecto a la renta básica. Bueno, y termina con que yo espero que se llegue en algún momento con la frase de que hace tiempo que venía diciendo que era interesante. Y de hecho, yo creo que esto puede tardar mucho menos de lo que pensamos. Porque el problema, y por eso el título era El fin del trabajo, el problema que nosotros tenemos con el capitalismo como está funcionando ahora, es que no solamente es que no se va a ir paro, sino que es que la mayoría o mucha gente, no solamente en África, en China o en otros sitios, sino en la metrópolis del capitalismo, hay muchísima gente que son absolutamente innecesarias. No hay trabajo para ellos y son superfluas. Entonces, tanto es así que a mí me sorprende, y eso es un tema que yo creo que lo debatiremos, a mí me sorprende que diarios como El País y páginas web que son claramente páginas que en cualquier cosa que leas con ellos están más relacionadas al IBEX 35, pues ya no tratan a la renta básica como decía al principio, como tontería, sino que piensan que eso puede ser una manera de que la gente pueda tener dinero para comprar y que la economía eche adelante de alguna forma, porque la situación está, como vosotros sabéis, bastante mal, ¿no? Vale. Lo primero que debemos de tener en cuenta para discutir con el tema de la renta básica universal es que la renta básica se independiza del empleo y no del trabajo. O sea, cuando yo estoy hablando de que la renta básica es independiente del trabajo, estoy refiriéndome al empleo, al trabajo asalariado, al trabajo que no estoy refiriéndome al voluntario ni al trabajo de cuidado. El trabajo, me refiero, la renta básica lo que evidentemente hace es que se independiza del empleo. Usted va a recibir el dinero al margen de que tenga o no tenga empleo. Usted puede después dedicar su tiempo a las cosas que le puedan parecer más interesantes, si es pintar o hacer surfing. O sea, es indiferente, a nosotros nos da igual. Pero eso también es trabajo, o por lo menos hay un gasto energético ahí, aunque después eso no se determine en mercancía, ni haya generación de plusvalía, ni haya toda la historia de los trabajos que vosotros más o menos podéis pensar. Por lo tanto, la renta básica, cuando lo que quiere decir es que es independiente del empleo, no del trabajo. Hay modalidades de renta básica, incluso en este tiempo no hay modalidades de renta básica que hasta permite que la persona que reciba la renta básica haga algún tipo de actividad social, pero siempre voluntaria. O sea, habrá una serie de actividades de cuidado de mayores, de actividades de tipo de medio ambiente, que bueno, que la puede hacer sin cobrar, evidentemente, en ese caso. Bueno, una de las críticas, esto tiene sentido porque aquí he puesto Alemania, pero bueno, podía... una de las críticas que se hace normalmente y que se asume es que la renta básica favorece el parasitismo, o sea, favorece el que la gente pues viva de los demás, entonces ya todo el mundo piensa porque normalmente en la renta básica nunca pensamos en nosotros mismos. Si nos preguntan a cualquiera de nosotros si tú dejarías de trabajar si te dan la renta básica, la respuesta de la mayoría de la gente es que dice que no, pero siempre piensa que el vecino, ese vecino va a dejar de trabajar seguro, ese lo conoce, yo lo conozco y ese no va a pegar ni golpe. Bueno, pero el individuo en sí... No. Bueno, el parasitismo es una característica, si la renta básica lo va a poner en marcha o va a haber parasitismo, las sociedades actuales tienen parasitismo. Fijaros, en Alemania solamente el 41% obtiene los ingresos de un empleo remunerado. El resto, de alguna forma u otra, serían considerados como parásitos. Ahí están los parados,
ahí están los niños, jóvenes, ahí están los pensionistas o jubilados, o sea, con lo cual el 41%. Siguiente. Si nos vamos a España, España básicamente el modelo es el mismo, no varía mucho. En lugar del 41, eso que hay ahí es el 38. O sea, nosotros tenemos una población activa de trabajadores más pequeña, pero los otros, los inactivos, pues ahí están todos los pensionistas, están los estudiantes mayores de 16 años, porque en amarillo son los jóvenes, que son los menores de 16 años, y después tenemos el otro, los parados, ¿no? Seguimos. Ahí este gráfico es de donde he sacado esos datos, donde salen esos datos. Ese es el gráfico de la población de España y el trabajo. Entonces podéis ver, no sé si se ve bien, pero ahí tenemos que hay una cantidad de inactivos, algo así como 15 millones. Hay 15 millones de españoles que son inactivos, o sea que se podían considerar como parásitos. Después hay otra serie de españoles que están allá arriba a la derecha, que son los jóvenes, que los que han salido, que son unos 8 o 9 millones de menores de 16 años. Después están ya los ocupados. Y aquí, bueno, pues tenemos los que son autónomos, los que son... Esto está sacado de la encuesta de población activa, de la actual. Los autónomos, tenemos los que trabajan por cuenta ajena y después tenemos los que cobran del Estado. Aquí esto se forma un debate siempre gordo, porque aparece mucho eso en las webs de la derecha y todo esto, pues eso... dice que en España hay muchos empleados de estos, ¿no? Pero bueno, ahí están todos contemplados y son el 38% de la población las que en realidad reciben un salario. Con lo cual, no es toda la población, o sea, aquí hay muchos parásitos. Y ya no hablamos de los que no trabajan, de los ricos, o sea, ya no hablamos de los ricos, ¿vale? Hay muchos motivos para... por lo menos personalmente, para defender la renta básica. Una renta básica que yo, o que la gente que yo he seguido, que he leído y he tenido contacto, se refiere a que cada individuo o persona del Estado, en este caso creo que está calculado, está calculado sin Navarra y el País Vasco, porque como Navarra, ahora lo contaré, Navarra y el País Vasco tienen un sistema fiscal distinto, pero bueno, al final recibiría unos 7.500 euros anuales, lo que significa algo así como 650 euros al mes. Y los niños reciben un 20% de esa cantidad para menores. Fijaros, en el artículo este que os decía de la economista, yo no sé, decía que, bueno, ponía en ridículo, como siempre con esto de ridículo, que estos números, ¿dónde salen? Estos números no lo invento yo, ni lo inventa la gente de la renta básica. Esa cantidad de dinero es el 60%, eso es el 60% de la renta media de una familia, calculada por la OCDE. El 60% de esa renta media es lo que se considera el nivel de la pobreza. O sea, para que una familia o una persona esté incluido dentro de la pobreza, o dentro de sea pobre, tiene que en realidad recibir un 60% de una cantidad determinada. O sea, que no nos inventamos. Lo que sí es verdad, podéis decir, y de hecho es cierto, que no es lo mismo recibir 650 euros en Coria del Río o en Castro del Río que en Barcelona. Entonces, porque evidentemente se podrá vivir mejor por las condiciones de vida en un pequeño pueblo que en una ciudad donde tienes transporte, tienes una serie. Pero bueno, esos son matices que habría que ver. Los motivos, por lo menos para mí, hay tres tipos de motivos. El primero es el económico, es porque permiten la seguridad básica para cada persona que vive en una zona. Dado que el sistema capitalista es absolutamente incapaz, o sea, eso es absolutamente incapaz de ofrecer esa seguridad y además dar unos salarios dignos. Eso es lo que os decía. Esto se podía haber escrito en los años 90
y todo el mundo hubiera dicho, bueno, pero aquí está el turismo, está la construcción, y entonces en realidad el empleo, el sistema capitalista ofrecía muchas opciones. Hoy por hoy nadie pone en duda de que el sistema capitalista no es capaz de generar empleo y además salarios dignos. Seguimos. Bueno, pues otros motivos serían sociales, ya que permite parar el proceso de, como pone ahí, de desmantelamiento de las pocas capas o las pocas estructuras de bienestar social que nosotros tenemos. Seguimos. Laborales, y esto es un tema que a mí me interesa porque fundamentalmente por discutir con los sindicatos, porque yo pienso que la renta básica permite luchar contra la precariedad en el empleo e incrementa el poder de negociación de los trabajadores. Sin embargo, cuando yo he hablado con sindicalistas, no lo ven tan claro, no ven tan claro este punto de que la renta básica tenga esa ventaja. Ya, bueno, el 5 de noviembre que estamos citados aquí para tener un taller y están invitados todos los sindicatos, pues tendremos un buen debate sobre cuáles son los motivos por los cuales unos sindicatos, unos sí y otros no, apoyan o no la renta básica. Seguimos. Bueno, además, efectivamente, la renta básica tendría una serie de efectos morales y psicológicos para la sociedad, porque la verdad, y eso vosotros aquí en el Rey Heredia lo sabéis mucho mejor, la cantidad de efectos adversos que tiene la situación económica del que la gente no pueda tener unos fondos para sobrevivir es muy grave, con lo cual yo creo que la renta básica es un punto para defender y además fomenta la libertad personal del conjunto de la población. Y eso es lo que yo creo que en los debates lo podemos ver. O sea, es que hay gente que no va a querer trabajar. Eso es así, hay gente que no le va a querer trabajar porque son muy frugales, tienen con 650 euros de sobra para vivir y no le hace falta trabajar. Hay otros que no, porque con 650 euros tú tienes que ser muy frugal para poder vivir o tener unas condiciones, pero hay otros que no, que le interesa trabajar porque quiere conseguir más dinero. Pues la renta básica no te lo impide. Lo que da la impresión es que tenemos una actitud como muy, dice, mira, a mí me han robado, pues hasta que no roben al vecino no me voy a quedar yo tranquilo. O sea, como una cosa así, o sea, tenemos, comparando unos con otros, es una situación que a mí me parece que bueno, que fomentar la libertad personal del conjunto de la población yo creo que es un hecho positivo. Seguimos. Bueno, pues la renta básica universal interesa a toda ese grupo de personas. Yo creo que interesa a la mayoría de los ciudadanos, trabajadores precarios, parados, los que tienen como salida la emigración, mujeres y hombres, aunque fundamentalmente son mujeres que hacen un trabajo fuera del mercado laboral. La renta básica viene a sustituir, a dar 650 euros a una pareja, aunque lo recibirá la mujer y el hombre, si forman esos dos personas forman una pareja, lo recibirán los dos, con lo cual la mujer, pues bueno, en ese caso está fuera del mercado laboral, pero también recibirá ese dinero. ¿Quién pierde? Y entonces aquí es donde viene, bueno, pues pierden las élites socioeconómicas. Pierden las élites socioeconómicas, para mí es evidente. Y después los que cobran de las élites socioeconómicas para mantener la situación actual. Y ahí yo meto a la mayoría, un porrón de economistas y de gente que cobra por no ver la realidad. Pues que es evidente. O sea, hay gente que tú dices, ¿cómo te va a hablar este hombre? ¿Cómo te va a decir algo positivo sobre la renta básica si él cobra para no ver eso? Entonces, pues, y hay que entenderlo, ¿no?
¿Y por qué no? Entonces la pregunta que nos hacemos, bueno, si todo esto que yo cuento nada más que son maravillas, ¿por qué no se ha impuesto en muchos países? O sea, ¿por qué la renta básica no ha funcionado, más allá de una serie de experimentos y de pruebas que hay? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente la siguiente es que, en primer lugar, te dicen que es inviable económicamente. Y eso te lo cuentan, pero eso es que te lo cuentan en el mismo Parlamento, te lo cuentan y multiplican 47 millones, y ahora veremos, 47 millones de españoles, lo multiplican por 7.500 y te sale la cantidad de esto. Te sale la cantidad, entonces te dicen, usted está loco, usted como es imposible que esto se pueda financiar. Ahora veremos cómo se puede financiar porque las cosas no son así, no se hacen de esa manera. Su inviabilidad económica es lo primero, con lo cual eso yo recuerdo, y como anécdota hay un programa, Comisiones Obreras, y yo creo que el Partido Andalucista, el extinto Partido Andalucista, presentaron una iniciativa legislativa popular de la renta básica en el Parlamento de Andalucía, creo que, pero era la renta básica, que es una subvención, o sea, no es la que yo estoy hablando, pero bueno, que conste que yo no estoy en contra de esas, mientras que no haya la renta básica universal. A mí si hacen la renta básica esta de Andalucía, a mí me parece fantástico, yo no tengo nada en contra. Pero bueno, la llevaron a una compañera de comisiones y llevaron a otra. Bueno, los periodistas le dieron como, vamos, y yo creo que en un momento dice, mira, si llego a saber la que me están dando por la renta básica, que era una subvención, pido lo grande, porque para que me van a dar lo mismo, o sea, te van a criticar exactamente igual. Entonces, bueno, porque fundamentalmente porque era inviable económicamente. Es una propuesta utópica que promueve la indolencia y el parasitismo. Eso es la idea, y la verdad, os lo digo, si algún día la renta básica está a punto de ponerse en marcha, que ahora parece que en el País Vasco, bueno, pues hay un movimiento, no sé si al final llegará o no. Yo me imagino los canales de televisión, y no hago publicidad, Telecinco, Antena 3 y la 1, la cantidad de vagos que van a sacar todos los días para que la gente no pueda, piense, dice, bueno, que esos tíos o esas tías van a cobrar la renta básica y te pondrán la carne de gallina, ¿no? Pero esto es un tema, en la historia de la clase obrera o la historia de las luchas, pues las prestaciones por desempleo y las vacaciones pagadas, pues pasó lo mismo. Cuentan, vamos, sobre todo las vacaciones pagadas, que había leído, es que iba a ser un obrero si no iba a trabajar, emborracharse y quedarse todo el día en su casa hecho una mala persona, ¿no? Bueno, pues al final eso no fue así, pero bueno. Yo creo que el motivo oculto es que la renta básica es una opción social que no les conviene, porque introduce libertad e independencia socioeconómica y choca directamente con sus intereses. Yo creo que esa es la base, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, porque la inviabilidad económica, que es quizás la parte que yo más insiste, después de todos los rescates de los bancos, yo no sé cómo tienen cara de decir que no se puede gastar uno ese dinero, ¿eh? Pero bueno, y después de las tarjetas y de todas las cosas. Seguimos. No solamente hay que ser, no solamente la derecha está en contra de la renta básica, hay parte de la izquierda que también está. Porque, y esa es mi opinión, yo creo que siguen creyendo que el modelo económico del capitalismo puede volver a funcionar. Se vuelve a pensar, es como cuando oímos sistemáticamente aquí en Córdoba sobre Rabanales 21 y te cuentan que va a cambiar el modelo productivo de la ciudad. Vamos a cambiar el modelo productivo de la ciudad. ¿Hay alguien que se pueda creer que en un tiempo prudencial yo le puedo decir 20 años, que se va a cambiar el modelo productivo en Córdoba para que haya pleno empleo, que hagamos otras cosas? O sea, yo creo que no, que el modelo económico capitalista no solamente creó un pleno empleo en los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial,
pero en los últimos tiempos es que no va a crear eso. Eso es hombre, otra cosa es que cada uno después espere que su hijo o su primo o eso se coloque. Eso está claro, y hay gente que efectivamente en el rosco ese, al fin y al cabo hay unos cuantos millones de españoles trabajando, o sea que tampoco todos vamos a estar desempleados, pero lo iba a poner ahí, hay una ristra de empleo que son los que van a funcionar, y camareros y camareras son de los que van a funcionar. Van a funcionar los que sustituyan a los taxistas con su coche, los que se dediquen a alquilar su casa para el turismo. O sea, va a haber una serie de empleos que se van a ir desarrollando, pero yo dudo que esa idea, cuando yo llegué a Córdoba, y pues cuando llegué a Córdoba, aquí había dos empresas, estaba Westin y estaba la electromecánica, y había miles de trabajadores ahí. Eso no vuelve, volverán otras cosas, pero eso parece que no, sí. Entonces, bueno, para la izquierda yo pienso que mucha parte de la izquierda sigue contando eso, pero bueno. Los sectores más radicales hacen críticas, digamos, un poco más, yo diría que, lo que pasa es que, bueno, lo he puesto para no, en primer lugar porque no cuestiona la vida capitalista. O sea, los más de la izquierda dicen, mira, es que esto es la renta básica, es una cosa que no tiene nada que ver, no va contra las bases del capitalismo. Y es verdad, la renta básica no va contra las bases del capitalismo. Eso es cierto. Requiere, y lo que requiere el aumento de impuestos, porque claro, hay que decir que efectivamente la renta básica que nosotros proponemos, o que yo estoy de acuerdo, va a sacar el dinero quitándoselo a los que más tienen. Eso no cabe duda. Hay que hacer una reforma. Si no se hace una reforma fiscal, no vamos a hablar de renta básica. Entonces, si se hace la reforma fiscal, entonces habrá sectores capitalistas que sean los que tengan que pagar. Y dice, claro, pero entonces esta gente, inmediatamente que tú le quites el dinero, van a desaparecer. Van a desaparecer porque no le interesaría. Y entonces, además, funcionaría solamente en unas pocas sociedades favorecidas por el sistema capitalista. O sea que la renta básica, si la queremos extender fuera, a Europa o a África, a otros sitios, eso no funcionaría. Es probable, yo creo que es probable que efectivamente, por ejemplo, una renta básica en todos los países africanos la tiene que pagar Europa, no la pueden pagar ellos. Eso lo tiene que pagar la propia Comunidad Europea, que es la que de hecho se ha estado aprovechando durante mucho tiempo de todos esos países. Pero bueno, y efectivamente, bueno, yo puedo coincidir que hay que cambiar el modelo capitalista, pero mientras tanto, eso puede durar 20 años, 30 años, o 15 años, o 5 años. Yo no sé cuándo se va a hundir el modelo capitalista, porque por lo que yo leo por ahí parece que el modelo capitalista está casi acabando. Entonces, la renta básica permitiría a toda esta gente, a los desfavorecidos, fundamentalmente, esperar de manera más segura a que cambie el viento, ¿no? O sea, eso sería una respuesta que yo le daría a todos aquellos que consideran que la renta básica no va contra las raíces del capitalismo, y es verdad, no va contra las raíces del capitalismo. Lo mismo que la renta básica no es una política económica. La renta básica es una medida concreta, específica, que después tendrá una serie de consecuencias de política económica. ¿Seguimos? A mí lo que más me gustó de la renta básica, cuando yo me leí las cosas, era esto, lo habéis podido deducir probablemente de lo anterior. Es que la renta básica no te habla de tus hijos ni de tus nietos. No es una cosa que se vaya a poner en el futuro, sino que si la sociedad lo decide, la renta básica está puesta en marcha mañana o en un año. No hace falta esperar mucho tiempo. Eso es lo que yo creo que es para mí lo más positivo, porque la renta básica, como dice ahora posterior, no está basada en el beneficio que van a recibir nuestros descendientes, sino está basada en los sacrificios que han hecho los antepasados. Esa es una diferencia en cuanto al modelo económico del pleno empleo.
o sea, y a otros modelos económicos, sino que la renta básica está basada en lo que ya han hecho los antepasados, todo lo que los antepasados durante el capitalismo han sufrido y la sociedad y demás. En eso está basada la renta básica, no en lo que van a hacer después en el mundo feliz que van a vivir nuestros nietos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, la renta básica es un premio. Es un premio que la gente, yo creo que lo merece. Y claro, el problema es que lo merece en un sistema capitalista donde todos, de una forma u otra, formamos parte de él. Y entonces hay gente que, por mucho que vosotros, y yo lo sé, miréis y veis a la gente y dice, bueno, este tío, esta tía, joder, le vamos a dar, si esto es que es lamentable, si es que no va a pegar ni un palo al agua, esto va a ser terrible, ¿no? Bueno, pues aún así, yo estoy a favor de que a esa persona, como ponía uno de los grandes defensores de la renta básica, que nada más que le dé la renta básica se vaya a hacer surfing, pues yo le doy la renta básica, ¿no? Aunque se vaya a hacer surfing y no vaya a hacer nada por la sociedad, porque, bueno, y ya yo creo que con esto, yo no sé si extenderme, porque yo creo que podemos, esta es una serie de cómo se financia la renta básica. Eso podéis hacer un ejercicio. Un ejercicio, estos son un grupo en estos casos son economistas que de la Universidad de Barcelona, que ellos han cogido las declaraciones de la renta del 2010, creo que era del 2010, ¿no? Del 2010 le dieron las declaraciones de la renta, excepto Navarra y el País Vasco. Porque como sabéis, bueno, esta gente tiene otra estructura impositiva. Y entonces hay, en esta historia, en el IRPF hay 9,5 millones de personas que no presentan declaración al IRPF. Bueno, pues esos 9,5 millones eso sí se multiplican por 7.500, porque esos 9 millones son los que reciben los 7.500, contante y sonante. El segundo grupo está formado por 34 millones, que son las 21 millones de declaraciones que ellos tenían de la renta de 2010. Y a eso ya no se le suma, ya ahí no tienes que multiplicar, porque ahí lo que se hace es un juego, ahí lo que hacen esta gente, lo que pasa es que, pararte un poco, lo que hacen es incrementarle, si uno gana 10.000 euros al año, pongamos por caso, si tú ganas 10.000 euros al año, tú tienes que presentar la declaración de la renta, entonces la renta básica lo que te hace es que te suma 7.500, te suma 7.500. Y te aplica unas condiciones de impuestos, ¿no? Entonces, de esa manera, yo lo he estado haciendo con esa cantidad de 10.000, pues resulta que tú ganarías al final 12.500. O sea que una persona que gane 10.000 le beneficia la existencia de la renta básica. Sin embargo, una persona que gane 50.000 euros le perjudica, porque ya no gana 50.000, sino ganaría alrededor de 38.000. Y eso depende también mucho de cómo es la familia, porque claro, no es lo mismo. Los más perjudicados en el modelo son los que viven solos, y tienen mucho dinero. Los que tienen más dinero y tienen familia, pues estos son menos perjudicados. Aunque, como pone al principio, a todos recibirían los 7.500 mensuales. Con lo cual no hay en ningún caso toda esta gente, no hace falta crear ese dinero para montar la renta básica. No hay que multiplicar 24 millones o 47 millones por 7.500, sino que además en la renta básica lo que se hace es eliminar todas aquellas ayudas que ahora mismo están en marcha, todas las subvenciones que hay que son inferiores a la renta básica. O sea, por ejemplo, pues ya se dejaría de recibir el salario social, el paro, todo eso desaparecería y eso significa un ahorro de un dinero que permite financiar la renta básica. Yo creo, después si queréis podemos verlo más detenidamente, pero que en realidad la demostración de esto es que la renta básica se puede financiar. Siguiente.
Bueno, pues estos son el tipo único es muy alto, De los 7.500, la persona que recibe los 7.500 euros no paga impuestos tampoco, es cero. O sea, si recibe los 7.500 sin ningún impuesto, no tiene que pagar. Ahora, a partir que lo que sume más allá de los 7.500, sí paga impuestos. Y el impuesto es muy alto, es del 49%. O sea, por eso el rico o la persona que tiene más dinero, pues le perjudica la renta básica, porque le damos la renta básica, le damos los 7.500, pero le pones una restricción económica a lo que él gana. Esta situación, bueno, pues en realidad, por ejemplo, así en el País Vasco y en Navarra sí se podría hacer una renta básica independiente. En Andalucía no se podría hacer una renta básica de este tipo, ni en Cataluña, porque no tiene una hacienda independiente. Porque para hacer una renta básica tú tienes que tener una hacienda independiente que tú decidas cómo distribuye. Entonces el País Vasco, de hecho, Podemos, creo que en el País Vasco, y Bildu tiene en su programa electoral la renta básica. No sé si la pondrán, tiene un proceso porque hay una serie de pasos intermedios, pero allí sí se puede poner en marcha. Aquí no, por ejemplo, criticar que un ayuntamiento como el de Córdoba no pone la renta básica tampoco tiene sentido. El ayuntamiento de Córdoba no puede poner la renta básica. El ayuntamiento puede dar una serie de ayudas, pero no puede poner la renta básica. La renta básica es una cuestión de... Vamos, siempre una salvedad. Siempre que la financiación sea esta que yo estoy poniendo, ¿vale? Porque si nosotros podemos financiar la renta básica a base de los turistas, entonces, si tú a cada turista le pides un dinero o le sacas un dinero y ese dinero lo pones en un fondo para la renta básica, eso es otra manera. De hecho, Alaska, en Estados Unidos, Alaska financia una renta básica para todos los que viven en Alaska, que sale de los beneficios que tienen de la venta del petróleo. Y no cambia la IRPF. Y llevan 30 o 40 años con esa renta básica. Y una renta básica como esta que yo hablo, para todo el mundo. Y es quizá el estado de Estados Unidos que tiene menos desigualdad. Porque todo el mundo no recibe mucho dinero, son 2.000 o 3.000 dólares, porque varía, eso varía cada año. Lo mismo que si lo decidimos hacer con los turistas, pues al quinto año a lo mejor ya no tenemos turistas, pero por lo menos durante 2 o 3 años tendríamos, que sería eso una broma, ¿no? Pero que efectivamente la renta básica se puede financiar de diversas maneras, pero la manera que yo me parece más sensata es con la IRPF, y entonces eso tiene ese problema, que no se puede hacer así como así en cualquier sitio. ¿Ya? Bueno, pues el tema, que esto es un tema político también, y es que los partidos que incluyan la renta básica en su programa no lo tienen fácil. No lo tienen fácil. Porque hay que hacer un esfuerzo pedagógico, por eso nosotros vamos a hacer ese taller, por eso hay muchísimas ideas. Aquí Podemos en España pasó de tener la renta básica en las elecciones europeas a ahora tener en su programa una renta garantizada, que yo le llamo, que es una renta, que es una subvención. Bueno, ellos, ahí hay distintas ideas, porque en los círculos de Podemos hay un círculo de Podemos muy importante que defiende la renta básica tal cual yo la he presentado aquí. Lo que ocurre es que no surgió, no siguió adelante y bueno, se ha salido una renta garantizada. Yo no sé ahora qué es lo que pasará con Podemos. Izquierda Unida, sin embargo, nunca tuvo en su programa la renta básica, sin embargo, sí tuvo lo que se llama el trabajo garantizado. El trabajo garantizado, que yo no estoy en contra del trabajo garantizado, tiene el problema que decía antes, o sea, que es que, bueno, ¿cómo hace eso de un día para otro? ¿Cómo creas puestos de trabajo
para los miles de personas que lo van a necesitar. Entonces, bueno, hay sus discusiones entre los miembros del Círculo de Podemos y los economistas estos de Barcelona y el tema del trabajo garantizado. Y yo creo que con eso, bueno, pues creo que he terminado, ¿no? Sí. Muchas gracias por la atención y si queréis, pues debatimos y charlamos un rato sobre todos los problemas, porque al fin y al cabo la renta básica es como, yo lo pensaba hoy al venir para acá, es como tener una tarjeta Black. Te dan una tarjeta Black, pero se la damos a todo el mundo, ¿no? Y entonces ya nos quedamos más.